¿Presentas algún dolor de cabeza recurrente? Posiblemente se esté tratando de cefalea. Sin embargo, la cefalea es más que eso. Según estudios de la OMS, en el 2016, las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Se acompañan de problemas personales y sociales como el dolor, la discapacidad, el deterioro de la calidad de vida y las pérdidas económicas. A pesar de ser uno de los motivos de consulta más comunes por el que las personas acuden a los servicios de urgencia, pues la tercera parte de la población entre los 18 y 65 años han sufrido dolor de cabeza en alguna ocasión, la OMS precisa que en todo el mundo solo la minoría que sufren cefaleas reciben un diagnóstico apropiado formulado por un profesional sanitario. A escala mundial, las cefaleas han sido subestimadas, se conocen mal y no reciben el tratamiento adecuado. Pero, ¿qué es una cefalea? La OMS la define como un trastorno primario doloroso e incapacitante y que puede ser causado por muchos otros trastornos de los cuales el consumo excesivo de analgésicos es el más común. Estadísticamente hablando, y de acuerdo con la OMS, para el 2016 las cefaleas en los adultos se da aproximadamente en un 50% de la población, siendo el pico de prevalencia, a partir de los estudios de Díaz Hover y colaboradores, la edad de 40 años. Además, una cefalea de nueva aparición o el cambio de patrón en una cefalea crónica son más frecuentes en jóvenes que en personas de 65 años. Sin embargo, es en el segundo grupo de la población, es decir, el de 65 años, donde significa un gran reto diagnóstico, debido al incremento de la incidencia de causas secundarias a enfermedades malignas. Relacionando un poco la situación actual con la cefalea, encontramos un estudio elaborado en España, uno de los países con más casos notificados de infección por SARS-CoV-2, por López Bravo y colaboradores 2020, sobre cómo afecta el incremento de la telemedicina en la atención a pacientes con cefaleas. Mediante una encuesta virtual a los responsables de las unidades de cefaleas, se percibió que hay una buena recepción por parte de los pacientes de cefalea ante este aumento de dicha modalidad de atención, pues reconocen lo riesgoso que es salir y exponerse a este nuevo coronavirus, prefiriendo el uso de medios como internet o telefonía para realizar sus consultas. Adicionalmente, los neurólogos responsables de estructuras asistenciales de cefaleas en España tienen la intención de aumentar el uso de estos medios para atender a sus pacientes. Por lo tanto, las unidades de cefaleas se han adaptado con agilidad al uso de esta herramienta, potenciando consultas virtuales que permiten mantener el contacto con los pacientes. Clasificación Internacional de las Cefalias. La clasificación comprende 14 diagnósticos, aunque en forma esquemática ellos pueden agruparse y quedar reducidos en cefalias primarias, cefalias secundarias, dolores faciales y neuralgias craneales. Las cefalias primarias constituyen la mayor parte de consultas médicas ambulatorias por dolores de cabeza como síntoma principal. Tienen las siguientes características. Pueden ser referidas por los pacientes como episodios de dolores de cabeza de duración variable, los cuales se repiten cada cierto tiempo. Se admite que cuando una persona consulta por episodios recurrentes de cefalia sin síntomas de otra enfermedad, en el 99% de los casos puede tratarse de una cefalia de forma primaria. Otra característica sería que los episodios dolorosos son hasta cierto punto uniformes en cada uno de los diferentes tipos de cefalias primarias. Y por último, la ausencia de enfermedades o circunstancias anómalas que explican el dolor. Sin embargo, cuando es necesario,
Debe recurrirse a los exámenes de ayuda al diagnóstico, tales como aquellos de laboratorio y neuroradiológicos, los cuales en estos casos sirven básicamente para reducir el posible error de presunción clínica. Así se encuentran 4 tipos de cefalias, serían la migraña, la cefalia de tipo tensional, la cefalia en racimos y otras cefalias automáticas trigeminales y otras cefalias primarias que no estarían atribuidas a daños estructural. Por otra parte, encontramos a las cefalias secundarias. En la generación de este tipo de cefalias secundarias siempre está de por medio algún agente patógeno causante del problema. Ellas son la cefalia atribuida a traumatismos del cráneo o del cuello, cefalia atribuida a desórdenes vasculares craneales o cervicales, la cefalia atribuida a desórdenes intracraneales o no vasculares, la cefalia atribuida a usos de sustancias químicas o suspensión abrupta, y las cefalias atribuidas a infecciones. Además podemos encontrar diversos tipos de atribuciones aparte de las mencionadas. De este modo se puede decir que las cefalias secundarias son mucho menos frecuentes que las cefalias primarias, además que este grupo se caracteriza por asociarse a dolores de cabeza continuo cuya intensidad se agrava progresivamente con el tiempo. Asimismo, el paciente con cefalia secundaria tiene casi siempre otros síntomas y no solo la cefalia, que pueden ser dependientes de la patología o de la enfermedad principal. Y bueno, por último encontraríamos a las neuralgias craneales, el dolor facial central y otras cefalias. En cuanto al tratamiento, para tratar las cefalias como es debido, se necesita que los profesionales sanitarios estén bien capacitados, que la detención y el diagnóstico del trastorno sean exactos, que se propicie tratamiento con medicamentos eficaces y la prescripción de modificaciones sencillas del modo de vida y de la educación del paciente. Una de las clases principales de medicamentos específicos para tratar la cefalia serían los analgésicos, los antieméticos, los antimigrañosos y productos profilácticos. La carga social y económica de las cefaleas es enorme. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que más de la mitad de la población la padece ocasionalmente y aproximadamente el 25% las tienen a menudo o con tanta intensidad como para requerir asistencia médica, consumir medicamentos regularmente y tener que renunciar a sus actividades laborales o familiares. La cefalea es el motivo más frecuente de asistencia en las consultas extrahospitalarias. Es por estas razones que las cefaleas son un motivo de inquietud para la salud pública por los costos económicos para la sociedad. Asimismo, como ocasionan más problemas en los años productivos, desde finales de la adolescencia hasta los años 50 aproximadamente, se calcula que los costos económicos para la sociedad, relacionados principalmente con las horas de trabajo que se pierden y la disminución de la productividad, son enormes. En el Reino Unido, por ejemplo, cada año se pierden unos 25 millones de días de trabajo o de escuela por causa de la migraña. La cefalea es una de las causas principales de consulta médica. En un estudio, una tercera parte de las consultas neurológicas fueron motivadas por este síntoma. A pesar de todo, muchas personas que padecen cefaleas no reciben una atención eficaz. Por ejemplo, en el año 2016, en Estados Unidos y en el Reino Unido, tan solo la mitad de las personas a quienes se les ha diagnosticado migraña han consultado con un médico por motivos relacionados con el dolor de cabeza y solo 2/3 partes han recibido el tratamiento correcto.
La mayoría dependía exclusivamente de medicamentos de venta sin receta. Podemos concluir que las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso en la población mundial. Sin embargo, a pesar de ello, la mayoría no recibe un diagnóstico y tratamiento adecuado. Los 4 tipos de cefaleas más comunes son las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias, los dolores faciales y las neuralgias craneales, siendo la cefalea primaria la que afecta en mayor medida a la población y presenta altos casos de atención médica. Las consecuencias económicas y sociales de este trastorno es notable porque al afectar a la mayor parte de la población repercute negativamente en la economía y la productividad laboral a nivel mundial.